Lo primero que hay que puntualizar sobre este tema es que en Venezuela existe una subjetividad política, existe una cuestión política que va en nuestras venas y es la cultura de la representatividad. A pesar de que existe un proceso político llamado Revolución Bolivariana y una constitución vigente desde el año 1999, o mejor dicho, desde el año 2000, pero un proceso que se inicia desde el proceso constituyente de 1999, el problema de la representatividad sigue en la esfera política de Venezuela. Es decir, la política venezolana se define alrededor de personas, de partidos, de organizaciones, de eventos políticos, de vedettes políticas, de figuras políticas, de personajes que son, por supuesto, personas y grupos. Es decir, no se habla de procesos sociales, sino de procesos particulares. Esa característica de la política venezolana todavía sigue siendo el factor protagónico en la vida nacional. Es decir, quién está montado en el coroto, quién no, quién está aspirando al coroto, quién puede llegar al coroto, quiénes están peleando por el coroto, quiénes están en la pugna política nacional a través de las dos principales fuerzas políticas que ya sabemos cuáles son y que se enfrentan en una diatriba perenne que se mantiene como factor, como expresión de la representatividad política, que es la que sigue determinando el destino nacional, ¿no? Pero en ese contexto ocurren reveses, ocurren situaciones, inflexiones, ocurren, vamos a decir, los giros que vale la pena analizar. Uno de ellos tiene lugar a partir del 6 de diciembre del año 2015, y eso es lo que ha asignado la pauta y ha asignado todos los eventos que han tenido lugar en el año 2016. A diferencia del año 2002, creo que el año 2016 es el año donde más ha ocurrido altos niveles de turbulencia política. Creo que de alguna manera todos lo hemos percibido así, que no está presentada por sí sola, está en un contexto mucho más duro, ¿no? Está en un contexto económico interno mucho más complejo, es decir, una situación de crisis económica rampante, es decir, condiciones de caídas del precio del petróleo, es decir, condiciones apremiantes en el hecho de la economía elemental que a todos nos afecta en nuestros bolsillos, es decir, asedio en el frente externo por parte de instancias del poder financiero internacional, es decir, un conjunto de situaciones que enrarecen la vida nacional de manera muy fuerte, de manera muy acentuada. Pero en lo exclusivamente político, esa turbulencia se ha desarrollado por un factor, vamos a decirlo, de vida propia, de cualidad propia. Y es el factor de que el Parlamento venezolano fue tomado por la Mesa de la Unidad Democrática, por la vía electoral, por supuesto, y que es una cuestión inédita en los años recientes de 1999, entendiendo de que la oposición tiene una mayoría de 2/3 en el Parlamento venezolano. Pero ¿qué sucede? Ocurre un revés dramático en la política, tal vez en términos puntuales. Pero el revés dramático en la vida nacional y que ha ocurrido en Venezuela, ocurrió precisamente desde 1998. En Venezuela el poder económico y el poder político eran un binomio, una expresión de dos caras de una misma entidad de poder. Es decir, el poder político en Venezuela estaba subordinado al poder económico. Esa era la historia de Venezuela antes de 1999. Los políticos básicamente hacían lo que ordenaba la élite empresarial, seguían los designios impuestos por la élite empresarial, seguían las instrucciones de eso que se llama muchas veces oligarquía, pero que son en realidad grupos familiares
que son una élite a veces llamada los amos del valle. Esa gente de verdad existe, no es un discurso político barato. Es decir, son gente que se acostumbró a controlar y manejar el poder y que tenían más de 200 años haciéndolo, hasta 1999. Ocurrió que el poder en Venezuela se fragmenta. Por un lado, el poder político se convierte en la institucionalidad chavista y en su subjetividad, es decir, su gente, sus identidades, sus formas, sus códigos, su forma de hacer política incluso desde el ámbito de la comunidad. Y por el otro lado quedó el poder económico, es decir, las castas empresariales, los grupos económicos parasitarios y dependientes de la renta petrolera, muchos de ellos. ¿Qué sucede entonces cuando ese poder político, es decir, esa identidad institucional en Venezuela, se fractura nuevamente? Se fractura nuevamente, es decir, una parte del poder político es tomado por la oposición. Un poder público es tomado por la oposición el 6 de diciembre del año 2015. Y eso, por supuesto, es una inflexión política, es un punto de inflexión, un punto de giro en la cuestión nacional, y eso, obviamente, desordena todas las fichas en el tablero y quienes mueven las fichas tienen que reorganizar la jugada. En eso ha consistido el año 2016, ¿no? Sigue el siguiente punto o la siguiente etapa, que es la etapa en la que se institucionaliza la diatriba. Es decir, desde antes del 6 de diciembre del año 2015, el gobierno era el gobierno y la oposición era la oposición. ¿Okay? Más allá de algunas excepciones, en algunas gobernaciones, la oposición era gobierno, pero la generalidad era de que el gobierno era el gobierno y la oposición era la oposición. El 7 de diciembre ocurre que la oposición técnicamente deja de ser oposición, pero ellos siguen siendo oposición al Ejecutivo, ¿no? Pero ellos son gobierno, es decir, se convierten en gobierno legislativo. Toman el Parlamento venezolano y lo que antes era una diatriba del que está dentro versus el que está afuera, se vuelve ahora un enfrentamiento entre los dos factores que están en el poder, en el gran complejo del poder público venezolano. Se institucionaliza la diatriba, es decir, la sanpablera habitual alcanza nuevos niveles, alcanza niveles de instituciones. No soy yo, que he sido opositor, que siempre he estado del otro lado de la acera, pegando gritos y lanzando unas piedritas. Ahora yo estoy en tu oficina de al lado y armo el zaperoco desde aquí. ¿Ok? ¿Por qué ocurre esa diatriba? Obviamente por la captura del poder en Venezuela, ¿no? Eso es un problema histórico de vieja data. Todos los que tenemos algunas canas encima sabemos que este país ha sido bastante rudo en el tema de la política, especialmente en los últimos años, cuando verdaderamente algunas personas privilegiadas perdieron cuotas de poder político. Pero más allá de esa eterna pugna por la política, lo que nosotros vemos en el año 2016, vemos un punto crítico donde algunos factores, por ejemplo en el oficialismo, dijeron vamos a preservar nuestros espacios, y otros actores en la oposición o en la derecha venezolana dijeron vamos a conquistar más espacios porque tenemos la oportunidad política del año 2016. Venimos de ganar unas elecciones en diciembre y esto es el año, vamos a decirlo, en que vamos a coronar el poder político en Venezuela. Y es ahí cuando el samplegorio se vuelve un nudo crítico, se vuelve una situación de coyuntura. Es decir, la diatriba deja de ser una simple diatriba para convertirse en un problema de proporciones nacionales, de proporciones profundas, de proporciones acentuadas, de proporciones altamente peligrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza a instrumentarse el Parlamento venezolano como una vía, como un instrumento para desplazar a todo el chavismo del poder. Es decir, para nosotros eso es comprensible, normal, habitual, es decir, así es la oposición, así lo entendemos nosotros. Si nosotros, el chavismo, fuera la oposición, entonces haríamos también exactamente lo mismo, no sabemos, lo haríamos por el golpe, lo haríamos por la vía legal, qué haríamos, qué no haríamos. Es decir, esas diatribas en Venezuela pueden ser un poco habituales, pero lo cierto es que en cualquier otro país del mundo que la oposición gane el Parlamento no quiere decir que tenga que sacar al presidente. En otros países es de hecho hasta normal que el presidente tenga
un partido y el Parlamento lo tenga otro partido. En Venezuela no. En Venezuela significa de que si tú ganaste el Parlamento tienes que descabezar al presidente. Punto. ¿Ok? Y eso es así desde hace 17 años para acá. La única vez que ocurrió que el Parlamento enjuició al presidente fue durante el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez. ¿Y quiénes enjuiciaron a Carlos Andrés Pérez? Los mismos ADECO. ¿Ok? Por una pugna interna de poder y por muchas otras razones. Pero en tiempos de chavismo o en tiempos de revolución bolivariana, 2 más 2 son 4. Si tú tomas el Parlamento, siendo oposición, por supuesto, vas por Miraflores, ¿no? Y eso se convierte en un nudo crítico, en una situación álgida de la política. Escuchen esto. Yo quiero recordar, ¿ustedes creen solo basta ver los nombres y los rostros de los candidatos de la contrarrevolución? Solo basta ver el caos que tienen entre ellos mismos, echándose cuchillo entre ellos mismos. Solo basta ver el odio y la irracionalidad que les brota por los poros. Solo basta ver su historia personal, pues, para darnos cuenta de que si ellos lograran mayoría en la asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí es a hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarlas a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No, ellos van a tratar de llegar a la asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras. Por ahí va la línea que les da el imperio norteamericano. Ahí salió el mazo. Ese discurso fue del año 2010, si mal no recuerdo. Parece que lo hubiese dicho Chávez ayer, o un día antes del 6 de diciembre del año 2015. Es decir, las realidades en Venezuela, las realidades políticas en Venezuela, a veces no varían mucho porque los factores de hecho o los factores de inercia, los factores determinantes en la política real no han cambiado mucho. Es decir, al menos desde 1999. Mientras exista chavismo en el poder político en Venezuela, tengamos la seguridad de que habrán poderes económicos, poderes políticos muy viejos y poderes internacionales muy consolidados que siempre van a actuar en contra del chavismo. Así de sencillo. Es decir, la ansiada tranquilidad que de repente muchos venezolanos quisieran tener tampoco se va a resolver en el caso de que la oposición se convierta otra vez en el poder político en Miraflores. Por la sencilla razón de que desde 1999 cuajó un proceso político y social. Es decir, existe una identidad política que antes no existía y que se llama chavismo. Y eso, en términos de oposición política, podría ser también incluso bastante complicado para la derecha en el poder, aunque el chavismo no tiene los poderes que tiene la derecha. Sin embargo, hablando en escenarios vigentes y no en escenarios hipotéticos, lo que hay que decir sobre el tema del Parlamento es una inflexión de la situación actual al punto de que por vías legales y también por vías ilegales, de hecho la mayoría de las acciones que han hecho ellos han sido por vía ilegal, el Parlamento
hoy es un portaaviones político e institucional que está dirigido al asalto del Estado todo en Venezuela. Es decir, ellos tomaron una parte del Estado, que es uno de los 5 poderes, y lo han lanzado en choque contra los demás poderes restantes y se han catalogado a sí mismos como un suprapoder político y se han abrogado incluso funciones que están más allá de la cuestión del Parlamento en Venezuela. Algunos dirían, pero es que en Francia es así, el Parlamento es la principal, pero en Colombia el Parlamento a veces dice las cosas y el presidente las hace. Pero en Noruega el Parlamento nombra incluso al presidente de la República, pero nosotros no somos ninguno de esos países. La cuestión que hay que saber sobre la Constitución venezolana y el ordenamiento del poder público en Venezuela es que desde incluso la Constitución de 1961 y la actual, el sistema político en Venezuela es en esencia presidencialista. Y la complementariedad de los poderes públicos yace en buena forma distribuida en gran parte de manera favorable al presidente de la República. El Parlamento tiene sus funciones, por supuesto, pero algunas de las funciones que tiene o algunas de las cuestiones que ha hecho la Asamblea Nacional en época reciente le han generado una situación de choque y de enfrentamiento contra, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, contra, por ejemplo, el poder electoral, contra el poder ciudadano. ¿Ok? Es decir, esta sanpablera ahora institucionalizada no es solamente de la MUD contra el chavismo o de la Asamblea contra el presidente. Es de una institución del Estado contra otras instituciones del Estado. ¿Ok? Y este tipo de situación, por supuesto, no es agradable, no es bonita, pero es una batalla que ahora se convierte en oficialidad de documentos, de resoluciones, de leyes, de sanciones, de vetos, de recursos legales entre una institución y la otra. Es decir, entendamos cómo se ha puesto la política en el 2016. Lo que antes era declaración de medios de que tu mamá es aquello y de que tu hermana es lo otro, ¿ok? Eso era en el 2015. Ahora se volvió documentos van y documentos vienen. Y este tipo de contradicciones en la política venezolana tiene el agravante de que siendo la organización Mesa de Unidad Democrática un portaaviones, siendo la Asamblea Nacional un portaaviones, ese portaaviones tiene la desgracia para ellos de que no tiene un timonel ni tiene una línea de mando definida. Es decir, ya es bastante problemático que el Parlamento venezolano se utilice como portaaviones para ir contra las demás instituciones. ¿Ok? Pero es más problemático todavía cuando ese portaaviones se maneja o se desenvuelve o se traslada de manera errática. Es decir, una organización que tiene conflictos internos, conchupancias, pugnas por el poder, traiciones, tiene también además altos niveles de improvisación, incapacidad de maniobra, disensos desde el punto de vista táctico y, en consecuencia, las divagaciones estratégicas de la MUD se han convertido en un peligro. Muchas de esas desavenencias, incongruencias tácticas vinieron incluso desde la elección de Ramos Alup al Parlamento venezolano, jugándole camomina al mismo Julio Borges. Pactó con Voluntad Popular para anotarse en el tema de la amnistía y con eso ganar el Parlamento venezolano. Toda esta locura, ¿no? Toda esta falta de conducción política en la MUD los ha convertido no solo en un peligro para sí mismos, es decir, los han convertido en un peligro para todo el entramado institucional. ¿Por qué? Porque una fuerza política sin conducción es una fuerza política donde todo el mundo siente que puede hacer lo que le da la gana. Y muchas de las acciones erráticas de la MUD han sido consecuencia de esa falta de gobernanza política que existe entre ellos. Es decir, ha acentuado el enfrentamiento generalizado, el enfrentamiento profundo, el enfrentamiento sostenido, que no exista cohesión en la organización de la Mesa de Unidad Democrática, que en realidad es un liderazgo político fragmentado y dividido en pequeñas cuotas, es en esencia
caldo de cultivo para diversos tipos de situaciones, erráticas muchas de ellas. Por ejemplo, en el año 2016 ocurrió una ruta fallida, ¿ok? Una ruta fallida del revocatorio, pero no solamente fue del revocatorio, fue de muchas cosas más. Por ejemplo, la Mesa de Unidad Democrática desde enero ha debido haberse montado en el tema del revocatorio contra el presidente Maduro. No lo hicieron. Se anotaron en el tema de la enmienda, se anotaron en el tema de la amnistía, perdieron tiempo valioso. Ramos Alup se centró en pagarle a Voluntad Popular los votos que él recibió para asumir el Parlamento contra Julio Borges y luego de eso empezaron a coquetear con otras alternativas, con otras opciones, ¿no? Otra de ellas fue la enmienda constitucional. Henry Ramos Alup, Voluntad Popular, prefirió la vía de solicitarle la renuncia al presidente. En marzo, la MUD anunció una hoja de ruta, pero antes de anunciarla, divagaron con respecto a la fecha de la presentación de la hoja de ruta. Dijeron, hoy anunciamos ante ustedes que mañana vamos a anunciar. Y por ahí se decantaron, y al no lograr ponerse de acuerdo con diversos métodos, salieron con todos los métodos en simultáneo para sacar a Maduro. Es decir, enmienda, solicitar renuncia, solicitar referéndum revocatorio, declarar al presidente como colombiano y tirarle un traque-traque debajo de la silla. Le faltó. El 12 de marzo, la MUD solicitó la renuncia del presidente. Obviamente no funcionó, por supuesto. Y el 31 de marzo, Voluntad Popular dijo que ellos apoyaban exclusivamente el revocatorio. Ocurrió abril y la MUD el 31 de abril entrega la solicitud para darle paso al revocatorio. Es decir, ¿por qué hacer esta pequeña y breve autopsia de lo que pasó con la Mesa de Unidad Democrática y el revocatorio que ellos estaban armando y el cambio a la Constitución y destituir al presidente y, en fin, todo ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque a partir, vamos a decirlo, de la suspensión del referéndum revocatorio por tribunales venezolanos, la MUD continúa en esa agenda, tendríamos que presentar otra lámina similar a esta, continúa en su agenda en la que los actores políticos de manera, vamos a decirlo, no cohesionada, continuaron con las agendas de enfrentamiento y las acciones contra el Ejecutivo venezolano. Es decir, vamos a marchar a Miraflores, otros dijeron vámonos a la mesa de diálogo, otros dijeron juicio político al presidente, otros dijeron bueno, vamos a quedarnos aquí, vamos a quemar el país hasta que se vaya el tirano. En fin, todo ese tipo de eventos, todo ese tipo de situaciones, todo esto que ocurrió aquí fueron expresiones de inestabilidad política. Es decir, imaginemos por un punto lo que pasa por el corazón, por la mente de algunos seguidores de la oposición venezolana, emocionándose y sufriendo a cada rato con un conjunto de expectativas creadas que eran irrealizables. Imagínense cuántos creyeron el 12 de marzo que Maduro iba a renunciar. O imaginémonos la frustración cuando el 1 de septiembre en la toma de Venezuela, la MUD le dice, váyanse a su casa, toquen cacerola. Todo para no envalentonar en la violencia a unos locos que pueden hacerles perder capital político. Imaginemos lo que es un estado de conmoción cuando la Mesa de la Unidad Democrática dice, vamos a hacer un juicio político del presidente y esa figura no existe en la Constitución. Por cierto, los invito a leer un artículo que se llama ¿Quién le da oxígeno al gobierno?, escrito por Chugo Torrealba. En él dice que el impeachment o enjuiciamiento político al presidente no existe en la Constitución venezolana y que siempre fue irrealizable. Eso lo dice Chugo Torrealba. Eso está en la página de la Unidad, en unidadvenezuela.org creo que es. Ahí aparece el artículo ¿Quién le da oxígeno al gobierno? Y es un artículo escrito por Chugo Torrealba. Y dice eso, que lo del juicio político siempre fue una farsa. No lo dice así, pero dice que siempre fue irrealizable.
También dice que Venezuela en el extranjero tampoco está catalogada como una dictadura. No, no, no. Algunos países dicen que Venezuela, bueno, que están preocupados, pero no dicen que Venezuela es una dictadura. Eso tenemos que aceptarlo. También tenemos que aceptar, dice Chu en el artículo, que nosotros no íbamos a tomar Miraflores el 1 de septiembre. No lo íbamos a hacer, eso era mentira. Hicieron falsas expectativas, como si no hubiese tenido nada que ver. En fin, invito a leer ese artículo, parece una confesión. Retomo, todos esos desvaríos tácticos, estratégicos, todos esos desvaríos significan espacios de confrontación política, significan turbulencia, significan choque institucional, significan pugna política. El resultado, por supuesto, viene siendo el debilitamiento de las formas de institucionalidad. Es decir, se debilitan también las leyes, los consensos sociales, se destruye en esencia el orden social, se caotizan las formas de interrelación social y se destruyen las formas de paz pública. Se profundiza la pérdida de gobernanza. Es decir, se arman unos niveles de samplegorio, de caos, de enfrentamiento, tales que son prácticamente el preámbulo de una guerra, de un enfrentamiento generalizado, de un enfrentamiento profundo. Pero con el grave problema para el chavismo de que el poder se vuelve vulnerable. El Ejecutivo se convierte en un apagafuegos perenne, es decir, está apagando fuegos en la economía, en el tanque de agua que se rompió, en el hueco de la calle, en los paracos, en la frontera, en las carreteras, en las fábricas, en los bancos internacionales, en los órganos internacionales, en la OEA, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en el Parlamento, en todos los frentes en simultáneo. Es decir, el desgaste del chavismo, ¿no? Y en esas circunstancias, los coqueteos del asalto al poder proliferan. Es decir, por fortuna, todavía no la han tenido tan fácil, pero en otros tiempos y en otros países, en otras circunstancias, a un gobierno, en la situación en la que está el gobierno del presidente Maduro, ya le hubiesen dado un golpe de Estado o un grupo de militares. Así de simple. Así de simple. Es decir, existen unos niveles peligrosos de vulnerabilidad que hacen a algunos considerar esas posibilidades, ¿no? Y en esencia, la cuestión se vuelve políticamente crítica. Y la esencia de todo esto es que la situación es tan crítica que en la población venezolana se impone un sentimiento de que ya, estoy cansado, estoy mamado de esta locura, ya basta de esta locura. Los que son opositores dicen, tenemos que definitivamente salir de esto, ahorita sí. Y los chavistas dicen, estoy hasta las metras con los escuálidos, ya sería bueno que los pusieran a todos en un paredón, ya estoy cansado, que agarren a la MUD, que los metan todos presos, si viene la guerra que vengan, si ven a matar a Maduro nosotros salimos, en fin. Es decir, se vuelve la situación en unos niveles de tensión tan grandes que obviamente se vulneran las formas de paz pública, pero el poder político se tambalea porque hay una cuestión que es elemental dentro de la ciencia política. Lo que más conviene a un gobierno y a un sistema de gobierno es la paz pública. La confrontación generalizada debilita las formas de gobernanza, debilita a la institucionalidad, debilita al gobierno, debilita la normalidad. ¿Y qué hacer para contener toda esa locura? ¿Cómo hace el chavismo? Cuando técnicamente tiene muchas condiciones en contra y cuando aparentemente tiene absolutamente todo en contra y está, según muchos, en la lona. ¿Qué hace el chavismo? Una jugada magistral, desde mi punto de vista, clave. Es decir, una técnica de aikido, una técnica de un arte marcial que es muy popular, en la que si te tiran un golpe, tú utilizas el movimiento del contrario para desviar el golpe y hacerle una llave y tumbar al adversario. Es decir, usas a tu favor la fuerza del contrario. Aikido se llama esa técnica de arte marcial. Creo que el presidente Maduro
fueron muy hábiles en colocar a la oposición en el punto en que ahorita están. Es decir, con tantas cosas a favor, quienes a finales del año 2016, quienes lucen políticamente derrotados es la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque el chavismo solamente tuvo que implementar la ley y mantenerse en la implementación de la ley para desarmar todo el entramado de la derecha. Así de simple. No tuvieron que hacer gran cosa. Tuvieron que hacer algo que es muy difícil en Venezuela, a veces, cumplir la ley. Por ejemplo, nosotros no estaríamos donde estamos si los tribunales venezolanos no hubiesen actuado en la suspensión del referéndum revocatorio que ya venía viciado con firmas chimbas. En serio, estaríamos hablando ahorita de cuántas firmas se recogieron, tal, qué pasó. No estaríamos en el tema del diálogo. ¿Ok? No sé si los niveles de tensión serían más altos o serían más bajos a los que ya eran. Pero el chavismo, nada más empleando esa técnica de aikido, es decir, de mantener tu centro de gravedad en la ley, en el estamento público, de mantener tu firmeza dentro de lo constitucional y emplear la fuerza del contrario, empleando la ley, lo único que hiciste fue doblarle su golpe y tambalearlo y tirarlo para tenerlo ahora donde lo quieres, donde querías tenerlo, donde lo invitaste a que fuera y no fue, en el diálogo. Entonces, tal vez vamos a llover sobre mojado, pero vamos a poner algo sobre eso. Fue un proceso nada fácil, ¿no? Donde hay que tener gran paciencia, conversar, escuchar, como recomienda el Monseñor Chele. Venimos dispuestos a escuchar, ¿no? Y ojalá a ser escuchados y a buscar puntos de encuentro en función de los intereses de las grandes mayorías del país, de los intereses nacionales. Creo que no es tiempo de largo discurso, sino de asumir un compromiso profundo. Yo asumo el compromiso más profundo con este proceso de diálogo que arranca el día de hoy. Y agradezco a la MUT por estar aquí presente y espero que hagamos el mayor y el mejor de nuestros esfuerzos para avanzar de manera progresiva y de manera sostenida. Gracias. La mesa de diálogo entre gobierno venezolano y oposición es avalada por el Vaticano, así lo ratificó el enviado especial por parte del Papa Francisco, Monseñor Claudio María Celi, así lo decía. El Papa sigue muy de cerca la compleja situación de este querido país y está hondamente preocupado por las tensiones existentes y su deseo es de favorecer lo más posible la feliz realización de este proceso. Sabemos que la paz es la primera preocupación de Papa Francisco, una preocupación de paz por todos los pueblos, y es la prioridad de la diplomacia de la Santa Sede. Ningún pueblo puede resolver sus tensiones con la violencia. ¿Y qué dice la oposición? El secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Chuo Torrealba, afirmó que esta mesa, que esta unidad de partidos de la oposición está intentando dialogar con el gobierno revolucionario en defensa del pueblo venezolano y busca un espacio que los lleve a construir un camino de paz. Recalcó que este diálogo comprende la libertad de quienes la dirigencia opositora califica como presos políticos. Debemos decir con mucha claridad por qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí para defender al pueblo venezolano. Nosotros estamos aquí para defender el derecho del pueblo venezolano a salir en paz y por la paz de la crisis que estamos viviendo. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para reclamar gestos concretos del gobierno nacional que permitan, más allá de las palabras, más allá de la retórica, avanzar en la construcción de un camino de paz. Y entre esos gestos concretos hemos demandado, entre otros, el que se produzcan liberaciones de presos políticos. Eso es demasiado importante. Ahí está entonces lo que han dicho los sectores en Venezuela con respecto a esta mesa de diálogo instalada por el presidente de la Nación, Nicolás Maduro. Más información acerca de esto, la agenda incluso para esta semana, cuando se auguran movilizaciones desde distintos sectores en Caracas, otras partes de Venezuela, en busca de la paz, la tranquilidad para este país. Un placer saludarte, Rolando Segura, desde Caracas. Rolando, muy buenos días. Sí, saludos, Tatiana. En efecto, fueron 6 horas
de trabajo entre el Ejecutivo venezolano y un sector de la oposición venezolana. Recordemos que los sectores más radicales de la oposición se negaron esta vez a sentarse en la mesa e insisten en una agenda que ha sido denunciada como golpista. Las propias autoridades de Venezuela han reafirmado que este diálogo se desarrolla en un contexto de guerra no convencional. Pero, no obstante, a la ausencia de un grupo de partidos que forman parte del ala más extrema de la oposición venezolana, el resultado de esas 6 horas de trabajo desde cerca de las 8 de la noche hasta las 3 de la madrugada de este día lunes son 4 mesas de trabajo, cada una con un representante de la oposición y el gobierno. Bien, palabras más, palabras menos. El tema del diálogo es el tema con el que se cierra el desarrollo de este 2016 y hasta ahora en santa paz, ¿no? Aunque puedan haber sus patadas de mesa, sus escaramuzas y situaciones con las cuales cerrar el año, ¿no? Pero más allá de ello, lo que ocurre es, en el lado de la oposición, como lo decía ahí Rolando Segura, es una fragmentación por parte de muchos actores pues, que son adversos al diálogo y otros que son favorables al diálogo, ¿no? Esa fragmentación no significa que ellos sean políticamente débiles o electoralmente débiles. Significa que van a haber situaciones en el corto y mediano plazo. Es decir, la pugna por los cargos regionales en la mesa de la unidad va a ser tan dramática y va a ser tan dura que las acusaciones van a ser entre quienes se dejaron, entre comillas, domesticar por el gobierno en el diálogo y quienes, por otro lado, se mantuvieron en la calle luchando contra la tiranía, aunque ninguna de las dos variantes haya significado el derrocamiento o la salida del poder del chavismo, ¿no? En todo caso, esa caja de gatos y ese samplegorio que ellos normalmente tienen ahí es una cuestión que tiene otros peligros potenciales. Es decir, una mesa de unidad sin conducción puede traer como consecuencia que existan actores o lobos solitarios que sobrepasen a la mesa de la unidad democrática y que actúen con violencia, ¿ok? O que no actúen regidos bajo parámetros u órdenes de instituciones o partidos y puedan generar su propia guarimba Made in Mérida porque nosotros no creemos ahora en la MUD, ¿ok? María Corina Machado asusa la creación de un partido, de una organización de partidos aparte de la Mesa de Unidad Democrática. Es decir, ocurren unas situaciones de alta tensión política. Pero el chavismo, al haber, vamos a decirlo, generado una inflexión a la política y a las situaciones adversas en contra, ¿qué obtiene de los eventos actuales y ahora la mesa de diálogo? Tiempo. Más que desgaste del adversario, también obtiene tiempo. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es ¿tiempo para qué? ¿Para continuar hasta 2018? ¿Para tratar de levantar la economía? ¿Para tratar de robustecer los pisos políticos del chavismo? Son cuestiones que están por verse y que solamente se verán con el paso del tiempo, no con las intenciones. No con las meras intenciones, ¿ok? El aprovechamiento del tiempo por parte del chavismo está por verse. Creo que con eso podemos dar por finalizada la intervención en la tarde de hoy. Así que bueno, muchas gracias.